Hola, ¿cómo están? Nuevamente encontrándonos aquí para compartir algo sobre un concepto bíblico que a veces nos resulta difícil de entender o lo malinterpretamos, como por ejemplo la palabra santo. Es un santo, decimos de alguien que es muy bueno, muy bonachón, una persona que no le hace daño a nadie, que se porta bien en la vida. Pero también decimos de ciertas figuras de la historia de la iglesia, son santos. ¿M? Y bueno, por allí se piensa, ¿no es cierto?, que ellos interceden por nosotros en los cielos, en fin, que hacen milagros, incluso no solo en vida, sino después de muerto. En fin, una serie de creencias que hay y que en realidad no tienen un fundamento bíblico. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de los santos. Y para ello vamos primero a aclarar el concepto de santidad. Dios es santo, es decir, no tiene pecado alguno. Eso es ser santo, sin pecado, limpio, puro, sin mancha. Es un santo. Dios es santo, es perfecto, es santo. Y entonces tenemos en el libro de Levítico, en el versículo 45 del capítulo 11, vamos a verlo de inmediato, capítulo 11, verso 45, que dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Esto le dijo Jehová Dios a los judíos cuando salieron de Egipto, donde estaban esclavizados. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Mire qué tremenda exigencia pone Dios a los judíos, que tenían que ser perfectos, santos, limpios, puros, tanto en lo ritual, tanto en lo físico, como también en lo espiritual y en lo moral. Es una alta exigencia que pone Dios allí al pueblo judío, que sea santo, como Él es santo. Una exigencia altísima y quizás imposible para un ser humano de poder realizarla, porque claro, podemos esforzarnos mucho en actuar bien, pero por ahí siempre vamos a fallar en algo. Algo quiere decir Dios con esto, ¿no es cierto? También tenemos en Levítico, siempre en ese libro, en el capítulo 20, verso 26. Dice así, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Mire, aquí hay otra cosa más. No solamente es pureza, no solamente es en la buena actuación, sino también apartados para Él. Ser santo también no solo es ser puro, sino apartado para Él. Él nos quiere solo para Él. No quiere compartirnos con ningún otro Dios, con ningún otro ser o ídolo, lo que sea, sino que Él quiere que nosotros pertenezcamos a Él. Le está hablando a los judíos y por continuidad también nos habla a nosotros los creyentes cristianos. Dios quiere que seamos santos, que seamos puros, que no estemos contaminados con el pecado y apartados para Él. Dos significados de la palabra santidad. Esa palabra que en hebreo, kadosh, significa puro.
En el Antiguo Testamento, que está escrito todo en hebreo y algo de arameo, Kadosh es la palabra que se usa para santidad, para santo. Veamos otro texto. Son muchos los textos. Yo escojo solamente algunos porque sería imposible leerlos todos en los pocos minutos que tenemos. Pero la idea es que ustedes tengan cierta claridad de la palabra. Veamos ahora a un profeta, el profeta Isaías, en el capítulo 6. Vamos a ver a Isaías en el capítulo 6, un hermoso pasaje, desde el verso 2 hasta el 7. Miren lo que dice. Por encima de él había serafines. Esta es una visión que tiene el profeta orando y él ve la divinidad. Él ve la gloria de Dios, la presencia del Señor en los cielos. Dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Unos seres celestiales extraordinarios los serafines. Y el uno al otro daba voces diciendo, mire lo que dice, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Lo que yo decía en un principio, Dios es santo. Entonces estos seres celestiales, estos serafines, dicen que Él es santo. Lo proclaman en su santidad. Y luego continúa. Y los quiciales de las puertas, se refiere al templo o al lugar donde Él está, se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, porque cuánto pecamos nosotros con nuestra boca, hablando mal del prójimo, diciendo palabras deshonestas, a veces improperios, murmurando, no usando un lenguaje agradable para mi prójimo, ofendiendo a veces, siendo imprudente y muchas veces sin querer. Pecamos mucho por el hablar. Por eso Isaías dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y mire lo que sucede en ese momento, cuando él en el fondo está declarando su pecado y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, del altar del cielo, trajo ese carbón encendido. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Lo limpió el ángel de su pecado que él pronunciaba con su boca, decía cosas que no eran muchas veces correctas. Entonces, la santidad, el ser santo, tiene que ver con el pecado también, con abandonar el pecado, con purificarme, con dejar atrás muchas cosas y situaciones que ofenden a Dios. Dejar las impurezas, dejar lo malo. Entonces, tenemos que la santidad tiene que ver con la pureza, pero también tiene que ver con el ser apartado. Y claro, somos apartados para purificarnos, apartados de las cosas mundanas, apartados del pecado, apartados de pensamientos inadecuados, para estar en las cosas de Dios, en los pensamientos de Dios, en el sentir de Dios. Se va aclarando la idea de santo, ¿no es cierto? Pues bien, vamos ahora entonces a ver ya en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está escrito en griego y también tiene algo de arameo. Y en griego, santo es agios, que también significa puro
y a veces también apartado. Estos dos conceptos están en la palabra santo, la pureza y el ser apartado para Dios. Veamos entonces Efesios 5, del 25 al 27. Aquí lo tengo marcadito para que sea más rápida la entrega de esta palabra. Efesios 5, en el 25, dice así: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó, ¿cierto?, a la muerte de cruz porque amó a la iglesia, amó. Ya hemos visto la palabra iglesia, ¿no es cierto? Que no es un edificio, sino que son las personas. Amó a todos los que iban a ser cristianos. Amó a la iglesia, entonces Él murió por los cristianos, murió por todos los hijos de Dios, entregó su vida. Y luego dice, y esto es lo que interesa acá leer, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es como un agua que limpia nuestro entendimiento y entonces produce unos cambios en nuestras actitudes, y eso es como un lavado que Cristo hace de nuestra vida. Así Él nos purifica por medio de la palabra. Por eso es tan importante esto de entender la palabra de Dios, conocer los conceptos bíblicos, entender lo que la Biblia quiere transmitirnos, que finalmente es lo que Dios quiere enseñarnos. A fin, dice, o sea, tiene un propósito, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia pura es la que Él quiere, una iglesia limpia de conciencia, una iglesia sin pecado, una iglesia, ¿no es cierto?, formada por todos los cristianos que amen al prójimo y que, por supuesto, lo amen a Él, amen a Dios y actúen conforme a su amor, a su palabra. Entonces allí ya tenemos un avance en el Nuevo Testamento acerca de la santidad, de lo que es ser santo, y en 2 Corintios, capítulo 7, verso 1, el apóstol Pablo dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que Dios a los cristianos, así también como a los judíos, los llamó a santidad, a nosotros también nos llama a ser santos. Uf, qué exigente es nuestro Dios, pero lo hermoso es que Él nos da el medio para lograr esa santidad, y es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Solos no podemos, pero el Espíritu Santo nos va purificando y nos va ayudando a actuar de acuerdo a la palabra de Dios. No es una cosa definitiva de un momento a otro, es algo progresivo, es una santificación progresiva. Fíjense ustedes que habrá que preguntarse entonces, ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? ¿Son algunas personas, algunas mujeres, algunos hombres, personajes del Antiguo Testamento, los apóstoles, algunos personajes del Nuevo Testamento y de la historia de la iglesia, del cristianismo? ¿Quiénes son los santos? Es sorprendente cuando uno lee esto que les voy a leer ahora. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 1. O sea, el inicio de la carta segunda que Pablo le escribe a los corintios. Dice así: Pablo, este es el saludo de él, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Acaya es el lugar
al cual va dirigida esa carta, esta segunda de Corintios. Pero se fija usted que él se refiere a los cristianos, a los hermanos como los santos, a todos los santos que están en toda Acaya. Y así lo hace en varios pasajes de la Escritura, en varias cartas, se dirige así a los creyentes como santos. Eso es segunda de Corintios 1:1, y para terminar, para no alargar tanto esto, vamos a ver Romanos 1:7, que me gusta mucho porque aquí nos dice lo siguiente: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En la misma carta, o en segunda de Corintios, la que leíamos delante, hablaba de santos, los llamaba santos. Incluso al término de la carta también dice él, en una parte final, dice: todos los santos os saludan. Él está escribiendo la carta y desde una ciudad, en una iglesia, y entonces le dice: todos los santos os saludan. Y no se refiere a unas imágenes que están en un templo, no se refiere a determinados personajes, algunos muy especiales, no, sino que a todos los cristianos que están allí con él, que están saludando a esa iglesia de Corinto. Pero aquí en Romanos dice: llamados a ser santos, porque ese es el llamado que hace Dios a nuestras vidas. Nos llama a ser santos, o sea, a ser apartados para Él, apartados del mundo, de las tinieblas, para estar en su luz verdadera y para ser también purificados, santificados, limpiados de toda cosa negativa. Un trabajo, por supuesto, que durará toda nuestra vida y que es para nosotros el gran desafío, pero el Espíritu Santo nos ayuda a realizarlo. Espero que el concepto santo haya quedado claro. Me alargué un poquito, había que leer más textos, son muchos más, pero creo que con esto ya tienen ustedes cierta claridad y bueno, también podrán investigarlo en sus Biblias. Que el Señor les bendiga y nos estaremos viendo en otra oportunidad con un concepto bíblico.